Todos los días en tu vida preparamos los contenidos del programa con mucho cariño y pensando en ti. Pero hoy es todavía más especial porque tenemos un testimonio inspirador que te motivará a no rendirte cuando las cosas se pongan difíciles en la vida. Muchas gracias por estar ahí y pasar este ratito conmigo. Vamos con los titulares. La vida me sacudió y me obligó a cambiar a la fuerza, pero en cuanto encontré el porqué y el para qué, todo empezó a encajar. Vas a conocer a Sergio Expert y su increíble historia de superación que te inspirará a cumplir tus metas. Ansiedad, cómo controlarla antes de que ella te controle a ti. Descubre las claves que pueden cambiar tu día a día de la mano de la psicóloga Cristina Luna. ¿Y cuáles son los electrodomésticos que disparan tu factura de la luz? Algunos te van a dejar con la boca abierta. Lo analizamos y te decimos cómo reducir los gastos. Tu vida. Hay historias que nos desafían, nos estremecen y sobre todo nos enseñan que la verdadera fuerza no está en evitar las caídas, sino en la forma en la que nos levantamos. Sergio Expert es un ejemplo de esta filosofía. Sufrió un accidente que le arrebató una pierna, pero nunca su espíritu. Lo que pudo haber sido el final de sus sueños se convirtió en el comienzo de una historia de resiliencia, reinvención y propósito. Sergio no solo volvió a caminar, transformó su experiencia en un mensaje poderoso que hoy inspira a miles de personas. A través de Explosión de Vida, su consultora de desarrollo humano ayuda a individuos y a empresas a convertir la adversidad en una oportunidad, en encontrar un sentido para esos momentos difíciles que nos hacen encarar la vida y lo que nos pasa en la vida con mucha valentía. Sergio, bienvenido a Tu Vida. Nos acompañas desde Sudáfrica. Qué gusto tenerte con nosotros. Hola Marta, sí, eventualmente, claramente estoy en Sudáfrica, vivo en Argentina, pero justo estaba acá por trabajo, así que me encantó que me hayas contactado y acá estamos. Sergio, lo contaba hace un segundo, menuda historia de vida que tienes, ahora nos la vas a contar, pero todo pasó un fatídico 11 de julio de 1986. ¿Recuerdas cómo viviste aquellos momentos? Y si eres capaz de revivirlos para nosotros, te lo agradecemos. Sí, me acuerdo claramente todo, fue 11 de julio de 1986. Era un día muy festivo para mí porque un íntimo amigo mío cumplía 20 años, yo tenía 19 y decidí hacer un festejo, un asado, lo que hacemos los argentinos habitualmente cuando nos juntamos entre amigos, un asado en su casa, pero hacía tanto frío que en vez de hacer el asado afuera, como corresponde, en la parrilla, lo terminó haciendo en la chimenea, en el hogar. Y como siempre preparó ese asado, ese fuego, puso la parrilla portátil, que tenía una característica, a esa parrilla le faltaba una pata. Y como siempre agarró el mismo adorno metálico, cilíndrico, de la misma altura de la pata faltante de la parrilla portátil, y trajo pedazos de carne, nuestros famosos chorizos. Éramos 7 amigos conversando, ¿no?, junto a ese fueguito, tomando unos tragos, comiendo unos maníes, escuchando música. Y antes que pudiésemos probar el primer pedazo de carne, una gran explosión nos sorprendió a todos. A mí me abrazó una nube de humo caliente, me tiró 3-4 metros para atrás, yo estaba sentado enfrente a la parrilla. No entendía nada de lo que estaba pasando, pensé que estaba viviendo una pesadilla, que me iba a despertar y iba a volver a estar en mi cama tibia en mi barrio de La Lucila, esperando tomar el desayuno e irme a la universidad. Y eso no sucedió. En el interín veía destellos naranjas, rojos, amarillos que me invadían la vista. De repente todo mi cuerpo y mi piel empezó a quemar mucho. Y lo primero que quise es salir corriendo de ese infierno. Y mi cabeza le daba un montón de órdenes a mi cuerpo. Sergio, corre, Sergio, vete, sal de ese infierno. Y de repente nada pasó, no sucedió nada, mi cuerpo no se movía. Entonces empecé a hacer algo, que era moverme, arrastrarme cuerpo a tierra para poder ir
al patio de adelante de la casa de Enrique, que la conocía casi de memoria porque era íntimo amigo mío desde los 5 años. Y en el camino hacia ese patio pude pasar por pedazos de techo que se había colapsado, mampostería, muebles quemados, vidrio. Y cuando pude llegar ahí afuera, bueno, ahí me sentí aliviado, me sentí a salvo. Pude dar vuelta a la cabeza y ver que había una escena de guerra, todo humeante, destellos y focos de incendio dentro de la casa. Y empezamos a escuchar gritos de la familia de Enrique que estaba arriba en el primer piso, llantos, y allá a lo lejos empecé a escuchar buenas noticias, que era una sirena, que eran los bomberos que estaban viniendo a rescatarnos. De los 7 que estábamos alrededor de esa mesa esperando, ¿no?, a comer, 4 pudieron ir por sus propios medios a pedir ayuda, estaban quemados, asustados, muy aturdidos, estaban con toda la ropa rota, todos negros, chamuscados. Ellos pudieron irse por sus propios medios, consiguieron ayuda y se fueron a un sanatorio local. Y quedamos 3 los que estábamos ahí tirados, esperando que nos rescaten. Enrique, el dueño de casa, Martín y yo. Los bomberos vinieron con una ambulancia muy rústica y nos pudieron meter a los 3 en esa ambulancia y nos llevaron al hospital de San Isidro, que quedaba a unas, no sé, a 1,5 kilómetros. Y yo recuerdo muy bien todo lo que me pasó porque yo tenía claro que yo no me quería ni desmayar ni desvanecer, porque pensaba que si eso sucedía, yo me iba a morir. Hasta que pude llegar al hospital local, me pusieron en una camilla, me llevaron a un quirófano. Estoy viendo ahora una enfermera que viene con una tijera muy grande, me empezó a cortar toda la ropa que tenía y ahí me quedé dormido porque había hecho efecto la anestesia, porque bueno, los médicos empezaron a querer salvarme la vida. Sergio, impactante cómo nos narras, cómo recuerdas aquellos momentos. No me puedo ni imaginar de estar en un momento de festejo, de celebración, ¿no? De repente esa confusión, lo hemos visto en los cortes de periódicos, porque salisteis en los periódicos, que ese adorno que Enrique había puesto para calzar la barbacoa no era otra cosa que una bala de cañón que habéis comprado, que realmente estaba descargada, pero que por alguna extraña razón decidió explotar esa noche del 11 de julio de 1986. Me imagino la confusión de eso, de estar en un momento de celebración, a ese horror que acabas de describir, que ha sido una escena absolutamente dantesca, digna de una bomba, bueno, de la bomba que explotó en ese momento. No, sí, claramente, porque ese adorno comprado con la certeza de que estaba vacío, pero claramente no estaba. Yo fui testigo de que se usó infinidad de veces como un asado, de la manera que explotó ese día. Podría haber explotado antes, podría haber explotado después. Explotó justo ese 11 de julio, ¿no? Hay un montón de cosas que no elegimos en la vida, pero una vez que nos tocan, a partir de ahí tenemos que ser nosotros responsables de cómo salimos de ese lugar, ¿no? Y sí, pasamos de un festejo a una tragedia en un microsegundo. Y eso es lo fuerte, ¿no? Es lo que nos pasa a diario, porque hoy estamos así, mañana podemos estar en otro lugar completamente distinto. Y fue un shock muy grande y bueno, yo me lo acuerdo mucho, o sea, no lo tengo borrado, lo vivo todos los días, porque todos los días me pongo una pierna ortopédica, porque perdí una pierna, ¿no? Y como yo digo, tuve la bendición de que me amputaran una pierna, y lo digo de esta manera porque en realidad el manual del protocolo hubiese dicho que me cortaran las 2. Entonces, una me la salvaron, que tuve un montón de tiempo para poder recuperarla, pero me la salvaron, ¿no? Y yo digo, bueno, me dieron estas cartas para jugar, tengo que tratar de ser lo más sabio, optimista, para poder jugarlas bien.
Sergio, me imagino lo que debe ser tener 19 años, despertarte en un hospital y darte cuenta de que te falta una pierna. A todo esto perdiste a tu mejor amigo. Enrique perdió la vida en este accidente. Sí, perdió la vida a los 5 días, y sí, perdió la vida y sí, yo perdí una, no perdí la otra, pero para ser sincero, lo que más me dolía del cuerpo, porque cuando tuve el accidente en sí, no tuve dolor. El dolor lo tuve a la mañana siguiente y me dolían las piernas como si un auto chiquito estuviese arriba de ellas y en realidad una pierna ya no la tenía, ¿no? Pero sí, es muy fuerte, sobre todo a los 19 años, donde, como yo siempre digo en mis charlas, uno siente que es Superman, es la edad de Superman, y en realidad ahí la vida nos dio un cachetazo y nos ubicó en lo que es la vida, ¿no? Que termina siendo la sumatoria de cosas que nos pasan. Y a partir de ahí tenemos que accionar. Sergio, además eras súper deportista, jugabas al rugby y te pilló en un momento, como tú bien dices, que te crees superhéroe, que puedes con el mundo. ¿En qué momento te das cuenta de que te falta una pierna y que esta es la nueva realidad que tienes que encajar? Y me gustaría que nos recordases esas palabras que te han acompañado siempre, que te dijo tu padre en ese momento y que fueron claves para ver cómo enfocabas tu vida de ahí en adelante. Sí, yo me di cuenta porque, bueno, al salvarme la pierna izquierda, a mí me amputaron la pierna derecha arriba de la rodilla, me salvaron la pierna izquierda, pero la explosión me sacó como 8 centímetros de tibia, entonces yo no podía ver mis piernas porque me habían puesto como si fuese una sábana con un aparato para que no se me acortara la pierna, entonces yo me enteré una semana después de que me amputaron una pierna. El shock fue muy fuerte porque es verdad, cuando a esa edad, sobre todo en esa época, había 2 o 3 cosas que nos diferenciaba a los jóvenes para hacer la diferencia, que era el deporte, el físico y la ropa, y a partir de ahí yo no la podía usar más. Entonces tuve que ponerme creativo para ver cómo yo podía volver a ser interesante, volver a poder tener una vida plena o intentar tener una vida plena, porque muchas veces queremos, pero primero hay que intentarlo. Y dentro de esas cosas que me pasaron en un momento, fue que mi padre tenía 58 años, la misma edad que tengo yo ahora, y me puedo imaginar lo que puede haber sufrido él, tanto mi madre como mi padre. Y después de una curación muy dolorosa, muy extrema, que me hacían cada tanto, él entró a mi habitación y me miró a los ojos y me dijo: mirá, Sergio, todo lo que te pasó es malo, es feo, hay un montón de cosas que no vas a poder hacer nunca más, hay un montón de otras cosas que te va a costar hacer, pero mirá, vos tenés algo que tenemos todos nosotros, tenés las mismas 24 horas de los 7 días de la semana. Usá la cabeza y con eso vas a hacer la diferencia. Y él, una persona que en su niñez y casi preadolescencia tuvo complicada porque él vivía en Bélgica, en Amberes, y a la edad de 10 años se tuvo que ir al sur de Francia después de estar 6 meses sin ventanas ni puertas porque las tropas nazis habían bombardeado Amberes y habían entrado, ¿no?, a conquistar Bélgica. Y él que me diga esas palabras sabiendo a qué quería llegar, porque él que decía que yo tenía que seguir estudiando, que con eso iba a hacer la diferencia, ¿no? Y bueno, dicho y hecho, le dije que iba a seguir estudiando, a pesar de que pensé que no lo iba a hacer, porque yo me sentía una víctima y todos tenían que hacer lo que yo decía. Y a partir de ahí no puedo decir que tuve una carrera universitaria brillante, pero bueno, me pude recibir y me di cuenta que tenemos que hacer foco en lo que podemos y en lo que tenemos. Que claramente queremos más, obvio, y hay que ir por ello. Pero mientras tanto tenemos que agradecer lo que tenemos y nunca dar por sentado nada, ¿no? Y poner foco en lo que podemos. Y en lo que tenemos hace que no nos frustremos. Y a partir de ahí pude darme cuenta, más allá de todas mis caídas, y como tú lo has dicho, me he caído muchas veces, pero siempre me puse de pie, literalmente.
es no perder ni el entusiasmo diario, que me parece que eso es clave. Y no importa la situación que tenemos o en la condición que tengamos, yo creo que el entusiasmo es muy potente y es un arma que tenemos todos, que no sé si todas la usan, pero me parece que para mí me ayudó y es clave y fundamental en mi día a día, ¿no? Hoy casi van a ser 40 años de ese episodio y yo me siento más vivo que nunca. Qué bonitas palabras, Sergio. Sentirte más vivo que nunca después de esa experiencia que has tenido. Te oímos fuerte porque han pasado 40 años, pero me imagino, Sergio, que al principio habría momentos oscuros y días duros. Me gustaría que nos dijeses cómo sobrepasaste esos días y cómo uno, cuando le pasa una tragedia de este estilo, no se queda en el ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Compadeciéndose, ¿no? Uno a sí mismo. Qué importante es tirar para adelante. ¿Cómo sacaste esa fuerza? Tuve un montón de oscuridades y un montón de momentos bajos. Hoy estamos hablando en 15 minutos, por lo cual prefiero hacer foco en lo bueno. Pero lo malo me pasó. Momentos que no me quise levantar de la cama, no quise ver a nadie. Me enojé con mucha gente, me enojé con Dios, me enojé con la sociedad, con mis amigos, con la familia. Y lo ilógico de todo esto es que uno se enoja siempre con los que están cerca, ¿no? Con los que quieren ayudar. Y uno de los clics que yo hice para tratar de estar bien es que yo no quería ser un quejoso crónico, ¿no? Porque es verdad, la vida me había dado un montón de excusas para estar mal. Y si yo me aferraba a esas excusas, iba a ser un amargado toda mi vida. Y no quería esa imagen de mí. Seguro que no. Porque no iba a ser feliz. Entonces, de a poquito fui saliendo, buscándole las pequeñas cosas buenas que podían aparecer de esto que me había pasado, que era horrible. Y lo fui logrando de a poquito, ¿no? Como diciendo, es siempre agarrarse de pequeñas cosas y empezar a construir desde ahí, porque cuando uno piensa en grande, que me parece que hay que pensar en grande, pero empezar en pequeño, en chiquito. Porque si pensamos en grande y hacemos grande, si nos sale mal nos frustramos y es volver para atrás. Entonces yo no quería volver para atrás. Sí, mirar para atrás y ver todo lo recorrido, ¿no? Todo el transcurso, todo el camino. Yo soy un ferviente creyente que el camino es lo más importante, no el resultado ni el destino. Porque una vez que llegamos al destino, ¿qué? Entonces yo siempre creo que tenemos que siempre hay que tener un destino a dónde llegar. Y mientras tanto hay que disfrutar el trayecto, el camino. Y si ese camino lo podemos hacer con alguien, bienvenido sea. Yo siempre digo, cuando caminamos con alguien vamos a llegar mucho más lejos. Por ahí caminando solos llegamos rápido. Pero ¿rápido a dónde? Entonces yo soy... Exactamente, me encanta estar acompañado. Encontraste, como bien decíamos, el para qué, porque así nace Explosión de Vida y con tu testimonio has ayudado a miles de personas, Sergio, a encontrar esa alegría de la vida, a agarrarse a esos momentos que todavía se pueden disfrutar. En todos estos años que llevas dando conferencias y recorriendo el mundo, ¿qué historias humanas te han impactado más y cómo has tocado la vida de esas personas con tu propia experiencia? La experiencia que tuve más fuerte fue en una cárcel, en una prisión. Habitualmente voy a prisiones y a cárceles a dar mi charla, tanto a los que están privados de la libertad y como a su vez también al servicio penitenciario. Ahí estuve donde tuve las experiencias más fuertes. Y donde la gente se me acercaba y se sentía en algún momento identificado, aunque vengan de situaciones distintas, de cómo uno puede tratar de encontrar ese interruptor, ¿no? Esa perilla, esa llave que tenemos dentro para poder, ¿no? Accionar para estar mejor. Muchas veces no está fácil de encontrar. Y nos pasa es que abandonamos porque no la encontramos rápido. Y yo siempre les digo, hay que encontrarla, hay que buscarla. Y muchas veces hace que nos hagamos un montón de preguntas para poder encontrar en ese laberinto que es nuestro cuerpo y nuestra mente, para poder encontrar esa perilla que nos enciende y nos hace hacer
el cambio inicial. Y a partir de ahí salir a buscar. Yo también me conecté mucho con el humor, me conecté mucho con la música. El humor hace todo mucho más liviano. No creo en la solemnidad y creo que se dieron cuenta cuando estuvimos haciendo la prueba de sonidos en esta entrevista. Podemos decir un montón de cosas serias sin ser solemnes y yo creo y voy por ese camino. Y el por qué y para qué, bien que me preguntaste antes, y por qué no. No, yo soy de la teoría de que las cosas pasan. Lo que tenemos que ver es qué aprendemos de esas cosas. Si no aprendemos, no va a volver a pasar. Y transformar lo bueno, algo bueno en algo bueno no tiene nada de desafiante. El desafío que se nos presenta constantemente desde alguna situación compleja, mala, adversa, crítica, ver cómo la podemos transformar en algo que nos sirva, en algo que nos ayude, en algo que nosotros tipificamos como bueno. Por eso me parece que yo voy por ese camino y siempre lo que trato de hablar cuando la gente me frena o me escribe por LinkedIn o por Instagram es que siempre tenemos algo de donde agarrarnos. El tema es, ¿te estás agarrando o lo estás dejando pasar? Entonces me parece que eso es lo importante, es no dejarlo pasar. Es agarrarse de eso, aferrarse a eso y empezar a construir desde ese momento, ¿no? Desde esa situación. Quería preguntarte, Sergio, con los públicos tan variados, porque has ido a cárceles, también das charlas a jóvenes, ¿cuál es la pregunta más común que te hace la gente? ¿Qué quieres saber? ¿O a qué se agarran cuando escuchan tus charlas? No, primero me preguntan es que cómo hice. Y en realidad es simple. Una vez que vos querés verte mejor, vas a hacer todo lo imposible para estar mejor. Muchas veces uno solo no puede, y eso está claro. Entonces hay que pedir ayuda. Y la ayuda es fundamental. Pero el primero que se tiene que ayudar es uno. Y tener bien claro que uno quiere salir de la situación. Porque la ayuda es espectacular, acorta los tiempos, pero si uno no se quiere ayudar, difícil es. Y después, bueno, reconocerse y aceptarse, ¿no? Porque es la manera muchas veces tenemos una imagen nuestra o de pura luz o de pura oscuridad. Y no, somos las dos cosas. Y una vez que ¿no? que nos reconocemos es aceptarse. Es ser feliz con lo que uno tiene. Sea poco, sea mucho, sea algo mediano. Y si queremos más, vayamos por más. Ahí por todo. Pero mientras tanto, agradecer lo que tenemos y ser consciente de eso, ¿no? Sergio, si tuvieras que resumir tu mensaje en una frase a las personas que nos escuchan, ¿cuál sería esa frase? ¿Qué mensaje te gustaría que se quedase la audiencia de esta entrevista? Yo siempre repito la misma frase que a mí me va muy bien, que es la de la Madre Teresa de Calcuta, que era, antes de ser santa, perdón, era muy sabia, y era una gran líder, porque servía a los demás, no se servía de los demás. Tenemos muchos líderes actuales que se sirven de los demás y no sirven a los demás. Y ella decía, si no puedes correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, usa el bastón. Pero nunca, nunca te detengas. Y eso es lo que digo a la gente. Que no se detengan. Si tienen un sueño, a por él. Si tienen algo y un objetivo que cumplir, vayan a buscarlo. Que no se frenen. Que en realidad nosotros somos dueños de nosotros mismos. Y que tengamos la valentía de poder ir en busca de. Que no nos quedemos con las ganas. Que siempre actuemos para tratar de encontrarlo. Eso es lo que yo siempre trato de decirles. Sergio, un mensaje maravilloso. Me parece increíble que hasta el 2002 te dedicabas al mundo financiero y que justo ahí dieras un giro a tu vida. Y yo creo que esto de ayudar a otras personas te ha acabado ayudando a ti, ¿no, Sergio? Sí, yo sano mucho. Por eso cuando tú me dijiste de hacer algo, dije, sí, no importa dónde estoy. Porque hay algo que me pasa, que cada vez que yo doy una charla, una conferencia, un taller, una entrevista, yo sano. Y no hay nada mejor que poder sanar, que estar en paz con uno mismo.
La verdad es que ha sido maravilloso encontrarte y poder entrevistarte en tan poco tiempo, porque he de decir a la audiencia que desde que le conecté, o sea, has facilitado todo para que esta entrevista se haya dado. Estás trabajando, estás en Sudáfrica y nos has hecho un hueco para compartir tu inspiradora historia, que de verdad es un ejemplo de superación y un ejemplo para que esas personas que lo están pasando mal se agarren de tus palabras para poder salir adelante. Me gustaría despedir esta entrevista con esas palabras que quiero que digas a esas personas que pueden estar en un momento malo, en esos momentos oscuros que tú ya superaste, para que se agarren a ellos y sigan adelante. Sergio. Solo decirles que las cosas en la vida no pasan, que una vez que nos tocan tenemos que ser nosotros los que debemos salir de ellas, pidiendo ayuda, teniendo paciencia, ¿no? Siendo agradecido de lo otro que tenemos y que no se dejen vencer, que hoy por hoy está lleno de mensajes muchas veces de que hay cosas que son imposibles. Sí, hay muchas cosas que cuestan un montón, pero si nosotros tenemos la fuerza de voluntad, tenemos el entusiasmo y tenemos las ganas de qué es lo que queremos, es todo mucho más fácil. Así que, como dije antes, o como dijo la Madre Teresa de Calcuta, no se detengan, a por ello. Sergio, esta entrevista está llena de frases inspiradoras que espero ayuden a muchas personas, como lo llevas haciendo durante muchos años alrededor del mundo, inspirando con tus bonitas palabras. De verdad, conocer gente como tú es la que hace que una profesión como el periodismo sea una profesión preciosa y me da la oportunidad de dar voz a personas tan increíbles como tú. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por tu tiempo y por tus bonitas palabras. No, gracias a vos, Marta. Y es verdad, me conectaste hace 4 días y ya estamos acá, así que espectacular. Como siempre digo, y cuando termino una charla o una actividad, yo manejo mis redes sociales. Si alguien me quiere escribir, yo feliz de la vida respondo. Así que no sé si tú las tienes, pero si no, después te las paso para que las pasen y yo feliz de poder responder si alguien tiene alguna pregunta o algo más puntual. Sergio, muchísimas gracias de nuevo. Eres un ejemplo de que se puede salir adelante, de que hay que sacar la fuerza en uno mismo y de verdad te agradecemos por tu tiempo y por tu bonita historia. No, gracias a vos. Muchas gracias a vosotros por haber estado en esta historia tan inspiradora, de verdad. Vamos a una pequeña pausa de publicidad, pero volvemos con mucho más contenido aquí en tu vida. No te vayas. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. Marqués de Oliva. Aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. La ansiedad es una realidad que afecta a muchas personas en su vida cotidiana, manifestándose de diversas formas y con múltiples implicaciones. Para abordar este tema con la profundidad y sensibilidad que merece, nos acompaña Cristina Luna, psicóloga conductual especializada en trastornos de ansiedad y en fobias. Cristina ha dedicado su carrera a ayudar a quienes enfrentan estos desafíos, combinando su formación académica con una comprensión empática derivada de su propia experiencia personal con la agorafobia. Ha impactado en la vida de muchas personas diarias porque a través de sus redes sociales, ¿verdad, Cristina? Tratas de educar y de mandar información. Bienvenida a tu vida. Muchas gracias por invitarme y efectivamente pues me dedico desde hace 10 años a trabajar con problemas de ansiedad y me especialicé en el tema de la ansiedad por una experiencia personal, ¿no? Ahora nos la vas a contar, Cristina. Antes que nada me gustaría explicarle a la audiencia qué es la ansiedad y qué podemos considerar ansiedad. Pues podríamos decir que la ansiedad es una respuesta fisiológica producida por el miedo, que es natural, que todos los humanos lo tenemos que tener, que nos sirve para sobrevivir, que nos sirve para adaptarnos al medio y que puede resultar problemática cuando, digamos, la persona le impide hacer una vida normal, un funcionamiento normal. Todos experimentamos niveles de ansiedad, mayor o menores niveles a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día,
Pero entiendo que cuando la gente viene a consulta, ¿no? Viene a vernos, es porque empieza a interferir en su día a día, ¿no? Empieza a decir la persona, oye, esto me está molestando, esto no me está haciendo que yo pueda vivir de una manera normal, ayúdame. ¿En qué momento, justo te iba a decir, porque ansiedad podemos tener ansiedad por un examen, claro, podemos tener ansiedad, pues a lo mejor por hacer una entrevista en directo, como estamos ahora mismo. Eso es. Pero ¿en qué momento se vuelve problemática y en qué momento alguien debe decir, yo necesito ayuda? Es muy subjetivo, ¿no? Se vuelve problemática en el momento en que la persona lo considere problemático, en el momento en que la persona manifieste un sufrimiento. A veces es verdad que una cosa que nos estamos encontrando, yo creo que además mucho en estos tiempos, es gente que viene a consulta porque sufre, ¿no? Producido por la ansiedad y no quiere sufrir. Quiero decir, también tenemos que normalizar que la existencia conlleva un cierto sufrimiento, ¿no? Que a veces estamos cayendo, ¿no? En unas dinámicas que yo creo que también somos muy culpables a veces los psicólogos, con una divulgación excesivamente constante, dando pautas de vida que hace que las personas estén desnaturalizando el hecho del sufrimiento, ¿no? Que implica nuestra existencia. Pero hay momentos donde bueno, pues la persona observa que para ir a trabajar tiene dificultades, que no puede descansar bien, que no puede tener una vida en la que se encuentre bueno, pues en unos estándares, digamos, dentro de que nadie vive constantemente tranquilo. Entonces es muy subjetivo, ¿no? Nosotros tenemos un manual que determina cuáles son los parámetros para decir que una persona tiene un trastorno. A mí no me gusta guiarme por eso y a mí me gusta guiarme por la experiencia de la persona que generalmente cuando viene a consultas porque lo estoy pasando muy mal y no sé gestionar esto. Cristina, alguien que no haya tenido nunca ansiedad, ¿de repente puede empezar a sentirla? ¿Y porque hay algo fuerte que provoque esto o puede venir porque sí? No, siempre es por un motivo. Otra cosa es que a veces sea difícil delimitarlo. De hecho, muchas veces lo que acaba ocurriendo es que como para la persona es difícil narrar el porqué de su ansiedad, se acaban haciendo diagnósticos que tienen que ver con esto será un problema neuroquímico, ¿no? Esto será un problema biológico, entonces no hay una causa aparente. A veces es que es complejo que la persona pueda identificar. En el momento también que hay dinámicas sociales que tenemos absolutamente normalizadas, como puede ser tardar 1 hora y media para ir a trabajar, no llegar a fin de mes, no poder pagar un alquiler porque tenemos los precios disparados. Entonces muchas veces las personas no manifiestan eso como una problemática porque lo consideran dentro de una cuestión normal, ¿no? Pero muchas veces el contexto está invitando a que la persona empiece a tener una ansiedad constante que puede derivar en un momento dado en un ataque de pánico. Y esa evitación al pánico, esa evitación a ciertos pensamientos, empieza a generar otro problema diferente, ¿no? Que es cómo la persona resuelve esa ansiedad, intenta resolver el sufrimiento, genera otro problema adicional, más allá de lo que estaba pasando en su contexto, pero nunca viene de la nada. ¿Cómo puede condicionar la vida de una persona, Cristina, una ansiedad no tratada o mal llevada? Bueno, yo tengo casos de personas que no salen de casa, de personas que el miedo a tener un ataque de pánico fuera de casa hace que la persona viva constantemente entre 4 paredes, miedo a ducharse, porque el hecho de... hay una dinámica que tiene mucho que ver con si yo quiero salir corriendo, o sea, vivo una vida en la que en cualquier momento tengo la sensación de que si quiero salir corriendo tengo que poder hacerlo. Entonces si me ducho, me quito la ropa, por lo tanto no me podría ir corriendo. Puede suponer que, por ejemplo, una persona con ansiedad tenga pensamientos intrusivos acerca de a ver si me voy a suicidar, en consecuencia viva con las persianas cerradas. Personas también pues, observamos que el miedo a tener ansiedad en interacciones sociales lo que provoca es un aislamiento absoluto, que la persona viva sin prácticamente interacciones, puede afectar mucho. Como vemos, puede ser muy limitante. En tu caso, tú has sufrido agorafobia. ¿Puedes pensar, ya me he curado de esto o siempre estás con ese miedo? Yo creo que a mí no me gusta mucho utilizar la palabra curar, porque creo que es un término que hemos adoptado del modelo médico y creo que tiene más que ver con enfrentar o... incluso aprender a vivir con ello, a lo mejor, ¿no? Yo no creo que se tenga que aprender a vivir con conductas, porque la agorafobia podríamos definirlo como una conducta evitativa para no tener un ataque de pánico. Es decir, hay cosas que no hago por miedo a tener un ataque de pánico. En el momento que la persona hace todo eso, supuestamente ya no tendría una etiqueta de agorafobia. Yo en mi caso, yo experimento niveles de ansiedad. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta mucho contar en consulta, que a mí me da mucho miedo volar. Yo lo paso mal. Yo cuando subo no es tanto el miedo a que el avión se caiga, sino la sensación de estar atrapada en medio de la nada. ¿Qué pasa? Que no vuelo tan asiduamente para hacer algo que yo acabe de decir, oye, esto está finiquitado, pero lo hago, vuelo con ciertos niveles de ansiedad, con cierto nivel de malestar, hay un cierto grado de sufrimiento,
pero lo enfrento porque es importante. Para mí lo que hay detrás de coger ese avión, que es ver a alguien importante, poder hacer un viaje de trabajo, cualquier motivo. Entonces, ¿se puede dejar de tener conductas evitativas? Sí. Es verdad que observamos que cuando ha habido algo muy representativo en la vida de la persona, como ataques de pánico muy constantemente, muchos patrones de evitación durante mucho tiempo, la persona a veces sí que narra que toda su vida le acompaña una serie de pensamientos, de ostras, a ver si va a pasar, a ver si... Sí, pero mientras no se provoque un condicionante en su vida, mientras la persona enfrente su vida, hay sensaciones incómodas alguna vez, hay pensamientos incómodos alguna vez, pero bueno, también los tenemos en otras áreas de nuestra vida y tampoco pasa nada. La agorafobia es miedo a salir, ¿no? O sea, en algún momento te quedaste encerrada en casa. ¿De dónde te vino a ti esta ansiedad? Pues mira, a mí me dio un ataque de pánico. Una vez yo estaba trabajando en un piso de menores institucionalizado y había tenido una muerte de un familiar complejo, yo tenía unos niveles de ansiedad muy elevados y me acuerdo que fui a San Martín, ahí a la estación de metro, y yo me notaba muy revuelta, o sea, me notaba unas sensaciones extrañas. Y estaba hablando con la persona que era mi pareja entonces por teléfono, y le dije, no sé si coger el tren. Digo, noto que el cuerpo lo tengo como revuelto. Y me dijo, pero es que no coges el tren, no te pasa hasta dentro de una hora, pero yo vivo en la Sierra de Madrid. Y me acuerdo que entré en el tren y cuando se cerraron las puertas empecé a sentir una sensación que yo no identificaba con miedo, yo identificaba como me está pasando algo grave. O sea, el pánico, si por algo se caracteriza, es porque es tan intenso que la persona no lo identifica como miedo. O sea, tiene una sensación de... Física, ¿no? Física. Física, una sensación, unos pensamientos muy alarmantes, ¿no? Como una sensación de alarma interna de vete, haz algo, y una reacción fisiológica brutal. O sea, un corazón acelerado a tope, una respiración muy agitada, sudoración, sensación de mareo. Entonces, para mí fue una experiencia tan difícil que a partir de ese momento, claro, yo quería salir del tren. Y tú no puedes parar un tren cuando tú quieras. Entonces, yo al día siguiente, de alguna manera, haces este razonamiento. Si yo quería salir y no poder salir me hacía encontrarme peor, yo no me quiero meter en otro sitio del que no pueda salir inmediatamente. Entonces, al día siguiente ya no solo no cojo el tren, no cojo el autobús y no cojo una serie de medios de transporte que implican que no puedo salir inmediatamente. Eso empieza a obsesionarte con la idea de salir. Entonces, se puede traducir en que voy a un centro comercial, subo una cuarta planta y digo, te viene un pensamiento, ¿no? Que te dice, si te da un ataque de pánico ahora, y dices, ostras, quiero salir, ostras, tengo 4 plantas, me queda un montón para bajar. Uf, me empiezo a asustar, te empiezas a asustar, vale, pues ya no subes hasta la 4ª planta. Entonces empieza a provocar, hay un mecanismo de vida que tiene que ver con, no es tanto no salir a la calle, pues yo tengo muchos pacientes que podrían encajar con la etiqueta de agorafobia y salen a la calle, sino con una idea obsesiva de no tener un ataque de pánico se asocia que no tener un ataque de pánico es tener vigiladas las salidas. Porque generalmente cuando alguien se encuentra mal, queremos salir de los sitios. Si yo ahora, por ejemplo, me empiezo aquí a marear, voy a decir, me quiero levantar. ¿No? Instintivamente los seres humanos queremos salir cuando nos encontramos bien. Entonces, claro, en ese ataque de pánico, ¿qué quiere hacer todo el mundo en un ataque de pánico? Moverse, salir generalmente. No puedes y haces esa asociación. Ostras, tengo que tener, esta experiencia ha sido tan dura, he sufrido tanto, que esto no me puede volver a pasar. Entonces, ese mecanismo evitativo hace que de repente digas, pues sí, no me están dando ataques de pánico, pero tengo una vida absolutamente limitada. Yo no dejé de, nunca no estuve encerrada totalmente en casa, pero sí dejé de ir a restaurantes durante una época, porque también, por ejemplo, el tema de la comida, te ponen un plato de comida y dices, ostras, yo no me puedo ir cuando quiera, porque no me voy a ir sin pagar. Es lo que llamó el camarero, bien, no sé qué, uff. Entonces, mucha gente lo que hace, yo también lo hacía en su momento, es pagar la comida una vez que esté en la mesa, para tú pensar, si me quiero ir, me puedo ir. Entonces yo no tuve unas limitaciones, o sea, no me limité a mí misma de tal manera, probablemente porque me pilló en un momento de mi vida donde me obligaba la vida a tener que salir de casa, que a veces las condiciones... ¿Ya eras psicóloga? Perdona que te corte, Cristina, pero ¿ya eras psicóloga cuando todo esto te pasó? Estaba en segundo de carrera. Estaba haciendo segundo. ¿Y enseguida identificaste, o sea, tus conocimientos te ayudaron a poder salir de ello? No, en absoluto. No, yo creo que los psicólogos en general podemos identificar patrones, decir, ostras, esto que me está pasando lo he visto, pero caerse exactamente igual que otras personas. Parece irónico, ¿no, Cristina? Parece... Total. Pero a la vez yo creo que te hace más empático, ¿no? Porque luego con tus pacientes eres capaz de realmente empatizar, de saber lo que están pasando cuando tienen un ataque de ansiedad y cuando ven su vida limitada de esa manera, ¿no? Total. A mí hay gente que me pregunta, ¿tú crees que te hace mejor psicóloga tu experiencia? Y yo creo que sí. Se suele decir que no tiene por qué el psicólogo haber sufrido para estar en su posición, y yo estoy totalmente de acuerdo,
pero yo creo que haber transitado una experiencia tan cercana, a veces casi clonada, a la gente con la que trabajo, me hace ya no solo tener una empatía, sino tener un lenguaje. Hay un lenguaje muy específico, que tú usas y que la otra persona te está mirando y dice, joder, es que me estás quitando las palabras de la boca. Que esto también lo podría hacer un psicólogo, que igual no hubiera pasado. Pero bueno, yo creo que a la gente, yo lo cuento también, porque creo que a la gente le gusta saberlo. Porque la gente se siente un bicho raro, ostras, no es lo mismo una claustrofobia que una agorafobia. La claustrofobia parece que estamos más familiarizados, ¿no?, con esto de miedo a los ascensores. Entonces, cuando de repente la persona que tienes enfrente, que muchas veces lo tienes un poco como una figura un poco referente, un psicólogo, te dice, oye, yo he estado ahí, yo he transitado estas cosas de la misma manera que tú, la gente yo creo que le gusta, que le ayuda. ¿Cómo manejaste tu ansiedad y cómo ayudas a tus pacientes a manejarla? Alguien detecta, a lo mejor nos está escuchando y dice, wow, lo que están contando es justamente lo que me pasa a mí. Ahora dice, ya sé que tengo ansiedad. ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar, Cristina? ¿Y cómo se convive con la ansiedad? Pues fíjate, el tratamiento con la ansiedad tiene mucho que ver con todo lo contrario que lo que la gente suele pensar. Que suele pensar que se va a terapia uno a aprender a relajarse. Y la terapia tiene mucho que ver con aprender a transitar la emoción. Si tú te das cuenta, todo el mecanismo de cualquier problema de ansiedad, no solo te hablo de la agorafobia, tiene que ver con evitar sentir unas sensaciones que son muy incómodas. Entonces, yo por ejemplo trabajo con una terapia contextual, que es la terapia de aceptación y compromiso, que tiene mucho que ver con entender que hay fenómenos que los seres humanos no podemos cambiar, que son ciertos pensamientos que nos vienen, ciertas sensaciones que no tenemos control sobre ellas y que justamente nuestro intento de control sobre ellos es lo que nos hace generar todo este problema. Entonces, es muy complejo darte una respuesta como muy contundente a cómo se trabaja un problema de ansiedad, básicamente porque se trabaja con una persona, con sus características, con cómo esa persona está evitando. A veces el arte en terapia es darte cuenta de las conductas evitativas, que pueden ser mucho más complejas, de la persona no va al centro comercial, sino cómo la persona, cuando piensa en enfrentarlo, se dedica a darle vueltas y vueltas y vueltas para no tomar una decisión, cómo la persona utiliza a veces el autocastigo a través de verbalizaciones, en el fondo para no tomar una decisión, porque la terapia no va de enseñar a la gente a no tener miedo, porque eso es imposible, sino de crear un caldo de cultivo a través de trabajar ciertos aspectos, valores de la persona, relación con sus pensamientos, con sus sentimientos, para que al final decida enfrentarse a aquello que teme. Porque para superar los miedos tenemos que transitarlos. No hay yo siempre digo a la gente que viene a terapia, tú no te vas a sentar conmigo, yo voy a verbalizar una serie de cosas y a ti se te va a pasar el miedo. Nosotros vamos a aprender para que tú puedas aprender a que cuando vienen ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, los detectes como lo que son, pensamientos, sentimientos, no realidades, ¿no? Porque la persona lo interpreta como, si siento que me estoy muriendo, entonces me tengo que ir de aquí. Y generar ese caldo de cultivo, como te digo, para que al final la persona tome la decisión de decir, Cristina, me voy a ir al centro comercial. Sé que lo voy a pasar mal, sé que voy a sentir miedo, sé que el miedo es muy desagradable, pero tengo que luchar por mi vida, porque lo contrario es, para no sentir miedo, hipotecar una existencia entera. Claro, limitarte de una manera increíble, ¿no? Total. Con tu experiencia con tus pacientes, ¿has visto alguna relación entre el perfeccionismo y altos niveles de ansiedad? Sí. Sí, al final el perfeccionismo es una cierta manera de hacer las cosas de una manera rígida, ¿no? Que tiene que ver con el no me puedo equivocar, el miedo al error, que se fundamenta muchas veces en la vida de la persona. O sea, nadie es perfeccionista porque sí. Muchas veces ha habido pues, patrones educativos, vivencias de la persona que le han hecho decir, ostras, si yo hago las cosas a medias, si las hago mal, tengo consecuencias nefastas. En consecuencia, tengo que intentar hacerlo todo súper bien. Eso genera mucha presión. Claro, muchos niveles de ansiedad, exactamente. Entonces, muchas veces la persona viene a terapia, esto lo hacemos mucho las personas, para intentar quiero seguir comportándome de la misma manera, pero estar más relajado, ¿no? Entonces, yo entiendo que una persona quiera hacerlo todo bien, me parece absolutamente comprensible en el mundo en el que vivimos. Otra cosa es que observemos juntos que eso es incompatible con vivir con un estado mayor de relajación, que es lo que quiere la persona. Entonces, a veces toca elegir. Si quiero vivir más tranquilo, igual hay ciertos estándares que tengo que bajar. Cristina, ¿se puede hablar de una raíz de la ansiedad o son muchísimas raíces? Y, por ejemplo, ¿puede venir de una depresión? ¿Está de alguna manera unido a la depresión?
Sí, muchas veces vemos que los niveles de ansiedad elevados o los estados depresivos generan ansiedad y viceversa. Si tú eres una persona que tienes una vida limitada, ¿no? por el miedo, por ejemplo, a experimentar ansiedad, lo normal es que tu estado de ánimo baje, porque tú no estás viviendo, tú no te gustas. O sea, la gente cuando viene a terapia viene con la autoestima muchas veces rota. Es decir, es que no me identifico con esa persona que estoy siendo, es que no me gusto. Entonces, si entendemos la depresión como, yo lo entiendo casi como un desarraigo con la vida, ¿no? Como una pérdida de ilusión, con una pérdida de esperanza, con un disgusto contigo mismo, se entiende perfectamente, claro. Si yo, por ejemplo, no salgo de casa, si yo limito muchísimo mis interacciones sociales, si yo tengo pensamientos todo el rato que me están dañando muchísimo, mi autoestima baja, al final, bueno, pues tengo lo que podemos llamar un estado depresivo. Al revés también ocurre. A veces el hecho de que la persona se encuentre en un estado de ánimo muy, muy bajito puede generar una serie de aprensión, de nerviosismo, de por qué me encuentro así, no me quiero encontrar así, y en consecuencia, sí, generalmente no siempre va de la mano, pero los estados de ánimo bajos, cuando la persona tiene niveles muy altos de ansiedad, es muy común, claro. Hablabas de cómo trabajas con tus pacientes en terapia. ¿En qué momento, Cristina, entran los ansiolíticos a formar parte, ¿no? España es uno de los países, si no el que más del mundo, que más abusa de los ansiolíticos. ¿Se tira muy pronto de medicina en lugar de conseguir unas vías alternativas? A mi juicio, sí. Y yo, fíjate, yo desde ahí también, el hecho de haber sido paciente y haber transitado también en el mundo psiquiátrico, me hace verme legitimada también para hablar un poco de lo que he visto también que se mueve. Y se dan como churros. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que fui a ver a un psiquiatra para decir, oye, tengo unos niveles de ansiedad bestiales, tómate un ansiolítico durante 10 días al día, o sea, un ansiolítico al día. Los ansiolíticos tienen un poder de adicción bestial. Y se ven estudios que parece ser que tomar ansiolíticos durante mucho tiempo, a largo plazo, produce deterioro cognitivo. Se dan como churros. Yo entiendo que es la consecuencia de no poder dar otro tipo de tratamiento a la población. Entonces, en consecuencia, un blister de Orfidal, por ejemplo, vale 1 euro, y una terapia y pagar psicólogos en la seguridad social, pues es mucho más caro. Entonces, el sistema al final, pues entiendo que le resulta más cómodo. Pero se dan como churros, se dan como churros. En el mundo de la psiquiatría se mantiene mucho una teoría, ¿no?, que tiene que ver con los niveles de ansiedad muchas veces se producen por desequilibrios, y es una teoría que no tiene solidez científica. O sea, tú cuando vas a coger estudios dices, no se ha podido probar que los problemas de ansiedad y depresión de las personas sean causas de desequilibrios neuroquímicos. Y esto se sigue diciendo, y claro, el problema no es que sea una mera teoría, es que si ve a una persona a consulta y tú le dices que el problema que tiene es un problema neuroquímico, entonces ¿qué hace la persona? Es una posición, le dejas en una posición de pasividad absoluta. No es, oye, igual esto tiene que ver o con tu contexto, porque a veces es imposible que la persona no tenga ansiedad en el contexto en el que está, o puede tener que ver con, mira, con esto que estás haciendo, si tú lo desahucias, porque yo creo que decir que es un problema neuroquímico y, por ejemplo, tienes que tomar un antidepresivo de por vida, es desahuciar a la persona. Para quien nos esté escuchando, Cristina, ¿qué pautas darías para detectar si tienes ansiedad y pasos prácticos para poderle poner fin o por lo menos tratártela? Fíjate, yo para decir cómo una persona lo puede detectar, me atrevería a decirte que una persona que siente ansiedad lo sabe. O sea, creo que sería complejo decirle a alguien, mira, te va a latir el corazón, o sea, hay una serie de sintomatología física, ¿no? Vas a tener unas reacciones fisiológicas pues parecidas a cuando estás haciendo deporte, una activación fisiológica, pero generalmente la persona lo sabe, ¿no? O sea, yo nunca he visto un caso de una persona que esté en niveles muy altos de ansiedad y no los detecte. Otra cosa es que los quiera dejar pasar. A veces, por ejemplo, laboralmente pasamos mucho estrés y decidimos asumirlo. Pautas, fíjate, o sea, teniendo en cuenta y reiterando, ¿no?, que siempre tenemos que atender a la individualidad de cada persona, si tuviera que decir algo un poco a nivel genérico, tenemos que sentir cosas. Hay que exponerse a lo que sentimos. O sea, la obsesión por relajarse, por no pensar, porque haya ciertos pensamientos que no estén, por desactivar constantemente el organismo y relajarse, provoca todo el efecto contrario. Siéntelo. Sentir las cosas a tiempo nos ahorra muchos problemas a futuro. Todo lo demás ya sería meterme en consejos un poco genéricos que no serían, yo creo, ni recomendables hacerlo.
consejos son los que también das en redes sociales porque aprovechas las redes y la difusión para educar a las personas, y desde aquí decimos que gracias, porque muchísima gente que no sabe, por desgracia, tiene ese altavoz y lo usa mal. Entonces, escuchar voces expertas como la tuya, la verdad es que viene muy bien, porque tus vídeos son muy prácticos y la gente puede entender de una manera bastante cercana conceptos más complicados, ¿no?, de la psicología. ¿Qué quieres tú hacer con tus redes y qué respuesta has tenido? ¿Te escribe la gente, Cristina, diciéndote gracias por estos vídeos, me estás ayudando? Yo llevo mucho tiempo dedicándome a divulgar y yo creo que a la gente le ayuda mucho. O sea, sin querer, el hecho de que esté escuchando a un psicólogo que haga que te identifiques, la gente me escribe mucho para decirme, entonces, Cristina, ¿qué hago? Yo digo, yo no te puedo decir qué puedes hacer porque yo no sé por qué te está ocurriendo esto. Yo no te conozco. Yo siempre, cuando alguien viene a consulta, yo siempre le digo, yo no voy a trabajar con agorafobia ni con ansiedad, yo voy a trabajar con Luis, con María, con quién eres tú, con cómo te relacionas tú. Pero yo creo que sí, que ayuda, que además poner palabras, yo creo que si hay algo muy significativo a veces de los problemas de ansiedad, es que la persona no encuentra palabras para poder definir lo que le está ocurriendo. No es como una marabunta, es como es que siento muchas cosas, que me muero, que pierdo el control, y que alguien ponga palabras a tu sufrimiento es una manera de volverte a sentir enganchado al mundo, ¿no? Decir, ostras, o sea, no estoy tan solo, esto me ocurre. Yo nunca doy consejos como específicos de si te pasa esto, en este momento haz esto, porque no creo demasiado en eso, pero sí que las utilizo sobre todo para intentar ponerle palabras a las vivencias que sé que la gente experimenta. Y que eso genere también una divulgación, una normalización de problemas que ocurren a mucha gente, una identificación y joder, hay salida. Y a mí es un mensaje que me parece súper importante. O sea, nadie tiene por qué estar desahuciado por un problema de ansiedad ni de ningún tipo de problema de salud mental, pero yo a lo que me dedico es a los problemas de ansiedad. Claro, muy importante, como tú bien has dicho, ponerle nombre y sentirte acompañado en este camino. Total. No te he preguntado cómo estás de tu agorafobia, si has aprendido a convivir con ella, si ya has mejorado, no sé. Yo no considero que hoy en día tenga ninguna conducta agorafóbica. Me queda un poco ese tema de volar, ¿no? Que lo sufro, lo paso mal, pero yo siempre le cuento a mis pacientes, yo cuando estoy en el finger y entro, yo siempre me viene un pensamiento que me dice, uff, ¿y si esta vez me da un ataque de pánico y no puedo gestionarlo bien? Y yo ya lo identifico, digo, ya está aquí, diciéndome lo mismo. Ya está, sigue adelante con ese pensamiento, ¿no? Es como, he entendido que mis niveles de nerviosismo ante un avión hace que haya ciertas frases que vengan a mi cabeza y que produzcan una activación. Entonces yo me siento mi miedo, ¿dónde lo siento? ¿No? Es algo que he trabajado muchas veces en terapia. Lo siento aquí en el pecho, vale, pues déjalo estar, ¿no? Entonces me lo concentro, me dejo estar y me repito mucho, siéntelo, es miedo, ¿no? Puedo tener miedo. Eso es algo que sí que me acompaña, en todo lo demás no. En todo lo demás hago una vida normal, me acuerdo, sí que puede ser que igual si entro en el metro y hay muchísima gente, se me pueda pasar un pensamiento de, uy, si me pasara, y si me diera un ataque de pánico. Pero lo sé colocar, o sea, me ha pasado tantas veces, he tenido tantas veces esa relación con ese pensamiento que lo sé colocar. Quizás sea una persona más ansiosa que otras, seguramente haya dejado una huella en mí, seguramente haya sensaciones fisiológicas en las que yo me fijo más que otra gente, igual otra persona tiene una taquicardia y no se da ni cuenta y digo, uy, me está latiendo el corazón. Pero para mí algo que está presente en mi vida es hago la vida que quiero tener, con mis emociones desagradables, con mi miedo que aparece de vez en cuando, igual mañana me voy a Tailandia y me viene un pensamiento de, uy, si me pasara algo, qué lejos está. Vale, lo veo, lo detecto, voy a Tailandia si quiero. Para mí eso es lo importante, vivir la vida que quiero vivir. Qué importante, Cristina, el mensaje tan bueno que has mandado hoy a nuestra audiencia y el que mandas a través de tus redes sociales, de que no estás solo, de que tener ansiedad es algo que te puede ayudar un psicólogo, desde luego, y qué importante ponerse en manos de un experto para poder gestionarlo y llevar, como tú bien has dicho, la vida que quieres. Total. Muchísimas gracias, Cristina, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por seguir en tu vida. Volvemos después de la pausa con consejos para ahorrar en la factura de la luz. Esto te interesa a ti, a mí y a todos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Salud. Actualidad. Sostenibilidad. Debate. Cultura. Opinión. Lujo. Análisis.
moda y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. La factura de la luz sigue siendo una de las principales preocupaciones en los hogares y muchas veces no somos conscientes de cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen ni cómo podemos reducir ese gasto sin renunciar a la comodidad. Hoy nos acompaña Mireia Martínez, redactora de Mercados, para ayudarnos a entender qué aparatos electrónicos son aquellos que elevan nuestra factura y qué estrategias podemos aplicar para optimizar su uso y ahorrar dinerito mes a mes. Muy buenas, Mireia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, Marta, ¿qué tal? Encantada de saludarte como siempre para hablar de temas tan importantes que nos tocan el bolsillo, Mireia. Lo primero, vamos a hablar de esos electrodomésticos que nos hacen gastar mucho más, porque algunos nos van a sorprender, ¿verdad, Mireia? Sí, a ver, hay electrodomésticos, o sea, los que tenemos 24 horas al día conectados son los que más gastan, o sea, la televisión, el frigorífico, la nevera, la lavadora, el lavavajillas, son los que más consumen porque quieras o no, pues lo tenemos 24 horas al día enchufado a la corriente. ¿Qué hay de esos electrodomésticos, Mireia, que, bueno, a veces nos dejamos el enchufe puesto por he cargado toda la noche el móvil, me llevo el móvil pero dejo el enchufe puesto, o la plancha del pelo, la dejo enchufada aunque esté apagada? ¿Eso es un gasto residual? O sea, ¿sí se gasta? Sí se gasta, o sea, el stand-by gasta, es decir, aunque tú lo dejes conectado, o sea, lo apagas, pero lo dejas conectado, no, tienes que apagarlo y quitarlo del enchufe, más que nada porque ya no solo por el ahorro, sino también los problemas que puede tener un enchufe conectado en tu casa sin que tú estés ahí. Pueden haber accidentes domésticos a los que deberíamos enfrentarnos y yo creo que es mejor desconectar el aparato por completo y quitar también el enchufe. Qué importante, Mireia, porque es verdad que es como ese mito, pero ya nos lo has desmentido, no es un mito, es una realidad. Todos esos aparatos en stand-by nos van a gastar energía y, como tú bien dices, son un peligro porque pueden desde explotar hasta, sí, quemarse, ¿no? Y crear un accidente doméstico. Justo, no, y que además, aunque tú el electrodoméstico lo tengas en stand-by, te puede consumir, o sea, la factura de la luz te puede aumentar un 25,5%, o sea, me refiero que no es que sea un gasto tonto, sino que es un gasto que, quieras o no, cuando veas la factura, lo ves ahí, que es un gasto grande y que tienes que hacerle frente. Justamente era mi pregunta, o sea, supone un 25,5% de nuestra factura. Es altísima, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, la nevera, o sea, una nevera, el frigorífico, por ejemplo, en el mes te puede costar entre de 2 a 7 euros en la factura de la luz. Pero si eso lo extrapolas al año, pueden ser entre 28 y 92 euros. O sea, es un gasto excesivo para un electrodoméstico. Vale, sí, lo tenemos todo el día enchufado, pero hay épocas, a lo mejor en verano, si nos vamos a la casa de fuera, nos vamos de vacaciones, si quitamos todo lo que hay en la nevera o en el frigorífico, podemos desconectarlo y ahí ya estaríamos ahorrando ese dinero. Mira, es un buen consejo y además así dejamos respirar un poco la nevera, ¿no? Es un muy buen consejo. Estábamos viendo imágenes del secador de pelo. Es una de esas cosas que cuando lo pones a potencia máxima puede incluso gastar más que una secadora de ropa. Sí, el secador de pelo gasta mucho más que nada porque lo tienes a alta potencia y es un corto periodo. Es decir, muchas veces hablamos de que los electrodomésticos gastan mucho cuando los usamos. Pero claro, hablamos de usar a lo mejor una lavadora 1 hora y media, una secadora 3 horas. El gasto es menor. Lo que pasa es que si estamos todo el rato enchufando el secador, estoy 15 minutos, 10 minutos, con los cortos tiempos es cuando más gastamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy importante eso para tener en cuenta. ¿Cómo podemos hacer, Mireia, para comprarnos electrodomésticos que gasten menos ya de origen? ¿Qué buscamos en esas etiquetas o cómo elegimos esos electrodomésticos para que consuman menos? Pues hay que tener en cuenta, o sea, la clasificación energética. O sea, hay que tener en cuenta que esto va, la A es el más eficiente, o sea, en la etiqueta tenemos, si es una A y es en color verde, es el más eficiente. Lo que pasa que si vemos una G y el color rojo, no podemos comprar ese electrodoméstico porque es el menos eficiente y a lo mejor nos va a costar 100 euros menos. Sí, pero son esos 100 euros que después lo vas a recibir en tu factura de la luz, porque al no ser tan eficiente te va a costar mucho más dinero.
¿Merece la pena, Mireia, invertir en esos electrodomésticos más eficientes? ¿Vamos a ver ese ahorro realmente? Sí merece la pena y sí lo vamos a ver más que nada porque son electrodomésticos que muchos de ellos ya tienen una palabra, que es la palabra clave que yo le digo, que es el eco. La palabra eco es la que te ayuda, pues a lo mejor que con esta función puedes conseguir alrededor de un 30% de ahorro en la factura. Entonces yo creo que sí que vale la pena gastarse un poco más en aquellos electrodomésticos que sean eficientes y que tengan la palabra eco, que te ayudan realmente al ahorro, y aunque te gastes 300 euros en una lavadora, después lo vas a agradecer. Aquellas personas, Mireia, que tienen, por ejemplo, la calefacción eléctrica o luego el aire acondicionado en verano, ¿hay algún consejo que nos puedas dar? Porque es uno de los que más consume, ¿no? Yo el consejo que daría, y por lo que también dicen los expertos, primero de todo es que si tenemos la calefacción o el aire con la palabra eco, usarlo, o sea, realmente usar con eco, más que nada para conseguir un ahorro real. Y luego también está la parte de que, aunque nos vayamos de casa, en plan lo que hablábamos antes, de vacaciones, o me voy todo el día, no tenerlo encendido, o sea, no tener encendida la calefacción, no tener encendido el aire, más que nada porque esto está consumiendo cuando nosotros no estábamos aprovechando el aparato, no lo estamos usando. Sí, a lo mejor digo, pongo el aire acondicionado y llego a mi casa y la casa está fresca. Sí, pero todo ese tiempo el que ha estado encendido y yo no estaba en casa, esto está gastando y eso obviamente lo notamos en la luz. Entonces, mucha gente dice, no, yo dejo el aire acondicionado o la calefacción en stand-by. No, es que ni en stand-by, o sea, hay que apagarlo sí o sí. Muy importante, además, cada vez hay más aplicaciones que desde el móvil te permiten conectar ese aire, a lo mejor, oye, una hora antes de llegar a casa para encontrarla fresquita, pero como tú bien dices, no estar 9 horas con el aire acondicionado a tope, tirando energía, ¿no? Que además es lo menos sostenible, y desde aquí, desde Tu Vida, siempre apoyamos la sostenibilidad. Claro, es que Marta, yo ya, o sea, aparte de ser ahorro para el bolsillo, también es como dar una ayuda y ese empuje a la sostenibilidad y también al medio ambiente, porque si no es que nos lo vamos a cargar ya. O sea, nosotros, si tenemos el poder de ayudar con pequeñas cosas, tenemos que aprovechar y ayudar, porque si no, después habrán cosas que nos sorprendan, que digamos, el cambio, el medio ambiente. Sí, pues que con estas pequeñas cosas nosotros podemos aportar nuestro granito y ayudar. Exactamente, hay que mirar por el planeta, que es el único que tenemos, ¿verdad? Y hay que dejárselo a las generaciones que vienen. Vamos a hacer un pequeño resumen para que la audiencia se quede con ideas muy claras. Vamos a ver esos pasos claves para que la factura de la luz el mes que viene nos salga más barato. Vamos a ver cuáles son. Pues yo, Marta, te diría, primero de todo, el stand-by, adiós al stand-by, o sea, apagamos el electrodoméstico de manera directa. Y después diría adiós a las lavadoras medio llenas, o sea, tenemos que llenar la lavadora porque si no eso es un despilfarro. En casas, duchas cortas, no podemos malgastar el agua, o sea, tenemos que hacer duchas cortas. Si podemos y tenemos la capacidad adquisitiva de cambiar nuestras bombillas por bombillas LED, también lo aprovecharía. Y luego pequeñas cosas ya del hogar, de si no estoy en una habitación no tengo por qué tener la luz encendida. Entonces yo creo que son pequeños consejos, pequeñas ayudas que si entre todos las vamos realizando en una casa, la factura de ese hogar va a ser menos de la que está siendo ahora si no tenemos en cuenta algunas tonterías, porque son pequeños detalles, pero que a la hora de la verdad cuentan. Has dicho algo clave, que es ducharse con duchas cortas. Cada vez hay más playlists en la plataforma que tú elijas para escuchar música, que tienen justo canciones hechas para que en una canción te duches. Entonces, mira, puede ser una manera de animarse. Y mira, ya voy a añadir una más que yo he aplicado con mis hijos. Cada vez que se dejaba la luz de la habitación, poníamos 1 euro en un bote, y cuando veían que la paga iba bajando, no sabes cómo se aplicaron, y ya ninguna luz queda encendida en mi casa. Así que comparto el consejo para si alguien lo quiere aplicar con compañeros de piso, con tu pareja o con tus hijos. Pues sí, Marta, yo creo que es el mejor consejo, porque cuando vemos ahí en plan dinero o algunas cosas, el juego, por decirlo así, nos aplicamos todos y eso es lo que tiene que ser. Claro, si pones 1 euro y luego, mira, con eso nos vamos a comer todos, cortesía de tal persona que se deja la luz todos los días encendida, pues esa persona va aprendiendo, porque hemos visto que en cuanto nos toca el bolsillo nos ponemos las pilas, ¿verdad? Sí, cuando toca el bolsillo yo creo que todos nos aplicamos, y luego también cuando toca el medio ambiente, que nos quejamos mucho de puertas para afuera, también para adentro tenemos que hacer ese cambio. Por supuesto, Mireia, como hemos aprendido contigo a que esa factura de la luz baje, así que muchísimas gracias por los consejos tan prácticos que nos has dado. Muchas gracias, Marta. Gracias, Mireia.
Gracias a vosotros por habernos acompañado. Qué programa tan especial que hemos hecho hoy todo el equipo de Tu Vida con todo el cariño para ti. Hemos hablado con Sergio Expert, nos ha compartido esa historia tan inspiradora de vida. Cómo quedarse sin una pierna a los 19 años tuvo al final un propósito, que es el de ayudar a miles de personas en el mundo entero. También hemos hablado con la psicóloga Cristina Luna. Ella nos ha dado pautas de cómo detectar la ansiedad y sobre todo cómo manejarla y aprender a vivir con ella. Y Mireia nos acaba de dar un montón de consejos para que la factura de la luz baje cada mes. Así que esperamos que estas herramientas hagan de tu vida algo mejor. Eso es nuestra intención y con todo el cariño hemos preparado todos los días el material de Tu Vida para que estés del otro lado. Y no me falles porque mañana volvemos con mucho más contenido inspirador. Así que espero verte del otro lado. Desde este lado te prometemos estar aquí puntualmente todos los días. Un beso fuerte, nos vemos y cuídate.